¿Qué tal, Bitcoiners? Un videito rápido para mostrarles el Decamerón aquí en Panamá y lo más cerca que podremos estar de Satoshi Nakamoto y el primer tweet sobre Bitcoin. Así que vamos con el video. ¿Qué tal, Bitcoiners? Entonces, vamos a ver si no son ellos, Satoshi Nakamoto, por lo menos es lo más cercano que vamos a estar de haber conocido a Satoshi Nakamoto, lo cual al final nos daremos cuenta que no importa porque el proyecto fue entregado open source al mundo y realmente ya nosotros no dependemos de quién esté detrás de todo esto. Pero honor a quien honor merece. Imagínense, yo no usaba Twitter y este tweet es del 10 de enero del 2009, cuando alguien ya estaba corriendo Bitcoin. Running Bitcoin. Total y absolutamente increíble. @halfin. ¿Y quién es él? ¿Qué hizo? Vamos a primero ponerle una cara a la persona de quien vamos a hablar. Es esta persona que está aquí. Y es una eminencia. Ya por allá en marzo 19 del 2013 escribe. Yendo al pasado, recordando el final del 2008 y el anuncio del Bitcoin, he notado que la criptografía, para aquellos que estábamos en nuestros 50 y pico años, tiende a ser cínico. Yo era más idealista. Siempre amé el cripto y el misterio y la paradoja de la criptografía. Hoy estoy esencialmente paralizado. Ah, eh, Me alimento por un tubo, respiro asistido a través de otro tubo. Él tuvo una enfermedad que lo dejó paralizado y murió a partir de esta enfermedad. Esta es la última vez que escribió, posiblemente, 2013. Operó una computadora usando un sistema que ve el tracker, que sabe hacia dónde tú miras con los ojos. Y también tengo un sintetizador de voz. Así que esta es mi voz ahora. Paso todo el día en mi silla de ruedas y trabajo en una interfaz usando Arduino. Así puedo ajustar la silla de ruedas con la posición de mis ojos. Ha sido un gran adjustment, gran cambio en mi vida. Pero mi vida no es tan mal. Todavía puedo leer, escuchar música, ver televisión y películas. Recientemente descubrí que incluso puedo escribir código. Esto es lo que siempre me hace sentir mal. Ustedes no sé si les pasa, pero cuando lees algo especial, te hace sentir mal de ayer no hice nada, lo que hice fue dormir, no tengo la computadora. Y esta persona solo puede mover los ojos y escribe código. Es cuando tú te das cuenta que te sientes mal, que tu vida apesta. Mentira. Es muy lento escribir código así, probablemente 50 veces más lento, pero él escribía código para nosotros, señores, para Bitcoin. ¡Wow! ¿Qué clase de superhéroe es este? Pero todavía amo programar y me da metas. Recientemente estoy trabajando en algo con Mike Hearns, que sugirió, usando la seguridad de procesadores modernos designados para Trusted Computing, para hacer más seguras y más duras las wallets Bitcoin. Casi lo sacamos y ya tengo, solo tengo que hacer la documentación.
Y por cierto, el giro de precios que me tiene entretenido sobre el Bitcoin, porque yo tengo skin in the game, tengo un montón de Bitcoins. Viví a través del crash del 2011. Uf, yo les he contado muchas veces que hemos pasado por crash horribles, pero bueno, 2013, 2014, hay un crash que se fue a absoluto cero, gracias MTGOX. Absoluto cero. Un Bitcoin llegó a costar, después de que nació en el 2009, 10, 11, 12, llegó a costar 0.01, o sea, un centavo de dólar. Recuerdo ese crash. Crash porque es una caída muy rápida e inminente. Eh, Esta es mi historia. Tuve mucha suerte contándola completamente. Mi vida es una historia de suerte. Y aunque tengo ALS, pueden googlear, es la enfermedad, mi vida fue satisfactoria. Pero mi esperanza de vida es limitada. Y aquellas discusiones sobre la herencia del Bitcoin son mucho más académicas, more than academic interest, son más que el interés académico. Mis Bitcoins están guardados en una caja de depósitos fuerte de seguridad, y mi hijo y mi hija saben de tecnología. Pienso que ellos están seguros y el legado que les doy me conforta. Total y absolutamente increíble. Increíble esta persona. Recuerdas, Hal Finney es posiblemente lo más cercano que podamos estar bueno, porque es la persona que recibió la primera transferencia de 10.000 Bitcoin de Satoshi Nakamoto. Se especula por todo el background y la hoja de vida de él, que era que él mismo se había enviado los Bitcoins y que era el Satoshi Nakamoto. Bueno, para especular, bienvenidos, estamos mandados a hacer. Por su parte, también les traigo a Nick Szabo. Nick Szabo definió los conceptos básicos de blockchain 14 años antes de su lanzamiento. Un glosario de conceptos ligados al tema de los contratos inteligentes que incluye términos de uso frecuente actualmente en la tecnología blockchain y que el criptógrafo Nick Szabo escribió en 1995. Fue compartido a través de la cuenta de un usuario de Twitter que sigo, Armin Van Bitcoin, y dice prácticamente que el archivo, originalmente publicado en el 95, forma parte de los escritos que el informático subía en su página. Nick Szabo, quien se ha destacado por haber trabajado en un prototipo de Bitcoin antes llamado DigiCash, es conocido dentro del ecosistema como el padre de los contratos inteligentes, Smart Contracts, término que definió claramente en su glosario de 1995. Contrato inteligente es un conjunto de promesas. El informático definió a primera instancia esto, los principios básicos. Nick Szabo, les muestro la cara, es esta persona para que le pongan cara a la historia. Y esto entonces nos lleva a... Hay unos comentarios del tweet donde mencionan esto de 1995, 14 años atrás, y es que probablemente los smart contracts es el único término que le pertenece. El resto ha sido un estándar en computer science, en la ciencia de las computadoras, los términos desde entonces. Sí, porque habla de muchas cosas, entre ellas lo siguiente. Smart Contracts Glosario, Nick Szabo, 1995. Y entre ellos dice Smart Contract, una serie de promesas, incluidas protocolos, donde las partes hacen which the parties, donde una parte cumple las otras partes lo prometido. El protocolo es usualmente implementado con programas en un network computer y otras formas de electrónicas digitales. Así que estos contratos son más inteligentes que su antecesor basado en papel. Secret Key. Bueno, a ver, veamos. La criptografía lleva mucho más tiempo que desde el 95. Cuando yo lo mínimo y poquito
Eso se los dejo para otro video, que quería hacerles un video de por qué es tan difícil entender el Bitcoin. Y eso es bueno. Y es que el Bitcoin no es fácil de entender porque tienes que entender de criptografía, de bases de datos distribuidos, de capas de Internet, del envío de procesos de datos sobre el Internet, de políticas monetarias y fiscales, y no se me ocurre qué más decirles. Pero una vez que tú acumulas toda esa información y sacas al mundo el Bitcoin, puedes llegar a entenderlo. Entonces el título era, eh, y es que el Bitcoin no se entiende, y es que nadie lo entiende. ¿Por qué es difícil entender el Bitcoin? Por eso mismo, yo cuando trabajaba de pequeño, pues yo nunca desarrollo, yo cuando usaba las herramientas que conocí de pequeño, muy someramente y por encima, como PGP o GPG también, que era el abierto. El envío de... Esto todo empezó con unas personas muy fumadas y muy inteligentes que cuando hicieron PGP te pedían tu llave privada más la llave pública de la otra persona para enviar un correo. Eso es una de las cosas más increíbles que yo he visto en mi vida. Entonces, ¿de dónde viene esta conversación que les tengo? Es porque este tipo de glosario ya existía en ciencias computacionales, en computer science, en aquella época. Posiblemente él se atribuye a smart contract, pero, y da ejemplos de Alice le envía a Bob algo. Los inicios del Bitcoin habría que entenderlos entonces como el cúmulo de cosas. Cuando Satoshi sacó esto, hizo referencias a muchos trabajos que ya habían sido publicados. Por ejemplo, llave secreta ya existía en criptografía. Public key, ya les suena, ¿verdad? Ya existía en criptografía y es una belleza. No, bueno, ¿qué digo belleza? Esto de verdad, yo no sé qué decirles. Y firma digital, yo me acuerdo que yo trabajaba con firma digital y luego tuve que trabajar con Network Solutions y las firmas digitales. Cuando yo trataba de explicar esto, porque di clases de esto, digo, muy someramente, yo no estudié matemática, cuando yo trataba de dar clases de esto, me entendían las firmas digitales como si fueran unas firmas que me interrumpían, me decían, sí, yo ayer firmé algo con mi empresa en Alemania y les envié la foto de la firma y confundían firma digital con firma digitalizada. ¿Cómo recuerdo todavía esos tiempos? Pero cuando no necesitas de ser desarrollador, pero cuando vives esto y usas, eso es lo que yo hacía, usaba estas herramientas, entonces es un poquito más fácil entender todo esto de Bitcoin y este poco de protocolos tan extraños. Pero son una belleza. Voy a tratar de dejarles todos estos links aquí abajo en la descripción del video y así no tenemos que salir corriendo a ver la investigación que les tengo. ¿Quién es Satoshi Nakamoto? Y el nacimiento de Bitcoin. He encontrado que lo más abierto de las creencias y más convincentes son la evidencia que apuntan a que el americano, descendiente de húngaros llamado Nick Szabo, este es del New York Times. El señor Szabo es tan misterioso como decir Satoshi. Pero en el reportaje tuve algunas indicaciones de que perseguirlo y encontrar este extraño encuentro con Mr. Szabo es uno de los programadores entrepreneurs primeros del Bitcoin. Están en el top. Su más notable contribución fue lo que predecía el predecesor de Bitcoin, conocido como BitGold, que pues lograba muchos de los mismos metas usando herramientas similares de criptografía y matemática avanzada. El señor Szabo provee un poco de los inicios no entendidos, los elementos de la creación del Bitcoin. Este software no fue sacado de la nada, como algunas veces se asume, pero Bitcoin fue más bien la construcción de múltiples personas y múltiples ideas durante varias décadas. Esto es una belleza. El señor Szabo tenía un rol en una compañía que se llama Vaurum
y ese rol ha sido mantenido en secreto por su deseo de la privacidad. Dejó Vaurum, esta compañía se ha vuelto muy famosa porque todo el mundo quiere trabajar donde trabajó Satoshi Nakamoto, entre comillas. Y él dejó en el 2014 la compañía porque de verdad que esa exposición pública pone nervioso a cualquiera. Imagínense que te dijeran que tú eres Satoshi y tienes 1 millón de Bitcoin. Para empezar, tus hijos o tus padres o la posibilidad de que te secuestren, etcétera, etcétera. La Fed poniendo el ojo, los organismos de cualquier nombre de 3 letras en Estados Unidos poniéndote el ojo, FED, FBI, CIA, la CIA, es un problema. Y la gente persiguiéndote. Posiblemente es el más involucrado en la creación de Bitcoin, aunque él no lo hizo solo. La conversación era caliente, pero creció un poco menos acalorada cuando le pregunté sobre los orígenes de los códigos, muchas partes complicadas y la criptografía, que fue directamente el software en Bitcoin. Y sobre el pequeño número de personas que habían dado la experticia para poner todo junto. El señor Szabo mencionó BitGold, que dice que logró conseguir muchos de los conceptos oscuros como la propiedad segura y el digital timestamp, que es una de las cosas más importantes, ponerle un sello de firma de tiempo que puede hacer posible el Bitcoin, sobre todo cuando llegan 2 transacciones al mismo tiempo. Es muy interesante. Hay un montón de ideas paralelas. Hay un montón de ideas paralelas en cuanto a títulos de propiedad y BitGold, y entre eso y el Bitcoin, que no puedes encontrar en otro lado. Por eso es que la gente me etiqueta y me busca. Muchos conceptos centrales de Bitcoin fueron desarrollados por una comunidad online llamada Cypherpunks. Sería buenísimo un video sobre esto. Un montón de tipos matemáticos, eh, expertos en criptografía. Y sobre todo, activistas de la privacidad digital, que es lo más hermoso. La criptografía incluso ha pasado por leyes dentro de Estados Unidos que dicen que si vas a utilizar criptografía no puedes hacerlo dentro de los Estados Unidos. Hay un montón de leyes interesantísimas de cómo ha sido la pelea desde 1967, una cosa así. Y la criptografía nos hará libres, etcétera. Hablaban mucho sobre esto. Una parte de la misión de los cypherpunks era crear dinero digital que fuera anónimo y que fuera un physical cash. El señor Szabo fue miembro y en 1993 escribió un mensaje a los cypherpunks describiendo las distintas motivaciones para atender a un grupo que iba a tomar lugar, y algunos escribieron que son libertarians, que quieren que el gobierno fuera de nuestras vidas, y otros son liberales luchando contra la NSA, hablando de organismos americanos de 3 letras. Increíble. No, esto debe haber sido demasiado interesantísimo en aquella época. Uno de los creadores de Hashcash, que fue componente de Bitcoin. Por eso le digo, Bitcoin es un cúmulo de ideas. Otros, interesantísimo, BitMoney. Fue designado como una ingeniería computacional privada intensa. Este fue Wei Day. Bueno, cuando estos experimentos fallaban en salir a la luz pública, muchos cypherpunks perdieron el interés, pero no el señor Szabo. Él trabajó por 6 meses como consultor para una compañía llamada DigiCash, según escribe en su blog. En 1998 salió a la luz su versión digital de dinero, la cual llamó BitGold. Y eso se lo mostró a un pequeño grupo, incluyendo al señor Day y Hal Finney. Finney es este que les mostré aquí. ¿Ok? Y Finney estaba en Santa Bárbara, California. Lo interesante, hay un montón de cosas interesantes en esto. Sobre todo donde vivían.
para lograr conseguir a Satoshi Nakamoto, el de la carita rara que dicen que se llama igual, vivía a una cuadra también en Santa Bárbara, California. Es muy interesante, ¿verdad? Y Finney trató de conseguir una versión que trabajara en serio de BitGold, no solamente el concepto. El concepto detrás de BitGold era muy similar a Bitcoin. Incluye tokens digitales que no habían muchos, eran escasos, como el oro, y que podían ser electrónicamente enviados sin la necesidad de pasar por una autoridad central como un banco. Esta historia apunta al rol importante de Mr. Sable y otros también, construyendo los bloques que se transformaron en Bitcoin. Cuando Satoshi Nakamoto saca el paper describiendo Bitcoin, otoño de 2008, Mr. Bucks Hashcash es citado. Si se han leído el paper de Satoshi Nakamoto, cita a todo el mundo. No se roba ninguna idea. Y el Hashcash es citado. La primera persona que Satoshi envió un email privado fue Mr. Buck y Mr. Dai. Y el señor Finney, quien murió recientemente, ayudó a Satoshi a mejorar el Bitcoin, el software, a lo último del 2008, before it was publicly released, antes de ser publicado. Y de acuerdo a los emails, fue compartido con Mr. Finney, que les mostré la foto al principio, y su familia. Después de que apareció Bitcoin, Mr. Sable puso todo esto en su blog, Mr. Sable. Y en una manera cambió la fecha arriba e hizo aparecer que fue escrito después de que Bitcoin fue publicado. Esto es muy interesante. Mr. Sable tenía BitGold y un montón de cosas en su blog personal. Y de alguna manera, cambiando y editando el blog personal, cambió la fecha para que pareciera que fue escrito después de Bitcoin, no antes. Pero ahorita les voy a mostrar cómo sabemos que lo hizo y no nos puede engañar. Mr. Sable, escribiendo sobre BitGold, tiene demasiados paralelismos con la descripción de Bitcoin de Satoshi, incluyendo frases similares e incluso maneras de escribir comunes. Esto es increíble y esto también se los traigo más adelante, lo tengo por aquí. En el 2014, investigadores de la Universidad de Aston en Inglaterra compararon la forma de escribir de varias personas que se sospechaba fueran Satoshi y encontraron que ninguna era la más parecida que el señor Sable. Esto es fabuloso porque se sientan a comparar la manera de escribir y el análisis te permite hacer eso, saber quién escribió qué cosa. Cuando estudio y leo lo que Mr. Sable escribe online, para mí fue obvio que años antes de Satoshi aparecer en la escena y mostrar el Bitcoin, el señor Sable estaba trabajando y pensando seriamente sobre el dinero digital. Él escribía frecuentemente durante meses sobre los conceptos que envolvían el dinero digital, incluyendo los smart contracts, a quien se le da el crédito de haber inventado exactamente el término smart contracts. Luego, los smart contracts aparecieron como parte esencial del software en Bitcoin. No crean que solo aparece cuando aparece Ethereum, que mucha gente tiene ese concepto equivocado. De hecho, el señor Vitalik iba a trabajar con Bitcoin, iba a hacer una capa, another layer, otra capa sobre la capa de Bitcoin, como les he mostrado yo de cómo hacer su propia moneda, porque hay monedas como Colors Coins o Tether. Tether funciona bajo OmniLayer,
O sea, hay maneras de trabajar con otros layers sobre el Bitcoin y una de esas maneras de trabajar sobre otros layers, sobre la capa de Bitcoin, son los smart contracts. Pero Vitalik le pareció que no era Turing complete y le faltaba, tenía lacking o no era ideal el Bitcoin para lo que él tenía en mente y por eso se inventó el Ethereum desde cero. Uh, Mr. Sabo explica todo esto y por qué examina cada uno de estos parámetros con tanta pasión. Esto sí tiene más pasión que yo. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la crisis financiera global, justo de cuando salió Bitcoin, no sé si recuerdan, 2008, hacen parecer o sugieren que to him that the monetary system, que el sistema monetario fue roto, e incluso se dice que él sufrió sobre la caída monetaria en aquellos años, sobre todo en el 2007. Para aquellos que aman nuestro futuro y la libertad de nuestro futuro, ahora es el tiempo de atacar y golpear. Escribió Seibo en su blog, tarde, bien tarde, al final de 2007, endorsing, parece que apoyaba a Ron Pauls, el libertarian Ron Pauls, para lanzarse a presidencia, en parte porque Mr. Pauls views, en parte por la manera como ver el sistema financiero. Les traigo también la parte que les dije del estudio, de cómo escribe y cómo programa y cómo hay un match o hay una parte donde tú dices que es probable que esa persona escriba exactamente como Satoshi Nakamoto. El primer autor del paper y creador del Bitcoin es más notablemente Nick Szabo, un blogger de George Washington University, profesor de leyes, de acuerdo a los estudiantes y a las investigaciones de la Universidad de Aston Center for Forensic Linguistics. Lingüística forense es lo que le quería decir. Realmente esto se estudia. El estudio llamado Proyecto Bitcoin fue tomado por un grupo de 40 estudiantes de Forensic Lingüística, Forensic Linguistic Students, de más de 40 personas. Y el doctor Jagri fue el que los lideró. Lo que buscaban eran similitudes lingüísticas entre el Bitcoin cryptocurrency, entre el paper y lo que escribía públicamente otros autores como Dorian S. Nakamoto, que les digo con el nombre, fue que lo buscaron y estaba viviendo en California, es lo que les quise decir, porque esto se sabe, o sea, yo he vivido todo esto como historias y trato de que mi mala memoria no me deje mal en vivo, en video, pero esta persona vivía a una cuadra en California de Finney. Billy, este no lo conozco, Michael Clear, Nick Szabo, estudiaron a Jake McCaleb, yo les hice un video de él cuando se peleó con Ripple, Hal Finney y otros. El que lideró esto dice, el número de similitudes lingüísticas entre Szabo y la escritura del paper es impresionante. Ninguno de los otros posibles autores estaba ni siquiera tan cerca de hacer match o de coincidir. Somos muy confidentes de que de la lista de los posibles regulares y las posibilidades, Nick Szabo es el autor principal del paper. Pero no podemos sacar la posibilidad de que otros contribuyeron. Nuestro estudio pone en peso la evidencia que se apunta hacia Nick Szabo. Szabo es experto en leyes, finanzas, criptografía y computer science. Creó BitGold y estaba buscando para colaboradores en el 2008. ¿Lo creó? No estamos seguros, pero es probable que haya escrito el paper. Así que
vale la pena hacer un vistazo más cercano. Los resultados es por lejos lo más cercano que hemos conseguido en un gran número de linguistics distinctive que aparecen en el paper, por ejemplo, frases como chain of, trusted third party, partes terceras confiables, cadena de, para nuestros propósitos, need for, en necesidad de, para, as long as, número time, contracciones, comas, antes de and, y, antes de y pero, adverbios, pronombres, nosotros y nuestros en el paper. No, pues es que les puedo decir. Gente que no tiene nada que hacer. Este es el blog de Szabo, Nick Szabo. Y él dice que fue editado, esto fue escrito en diciembre del 2008. Se llama BitGold y salió junto con Bitcoin. O después, de hecho. Entonces, hace tiempo tuve la idea de tener BitGold. Vean bien la fecha, que esta parte es interesantísima, 2008. El problema es que nuestro dinero depende de una third party, una tercera parte para su valor, como los bancos centrales que emiten, como etc. Y como la mayoría son inflacionarios e hiperinflacionarios episodios durante el 20th century, del siglo XX, demuestran que no es ideal este estado. Similarmente, bancos privados que emiten notas, tienen varias ventajas y desventajas. Esto es interesantísimo, esta parte. Pero todo similarmente depende de una tercera parte de confianza. Y acuérdense que trusted es tercera parte de confianza y Bitcoin es trustless. No necesitas confianza. Metales preciosos, coleccionables, son escasos gracias al costo de su creación. Esto alguna vez proveía dinero, al valor al dinero. Y era muy independiente de terceras partes. Metales preciosos, deberíamos hacer un video solo de qué es el dinero. Son muy costosos para hacer transacciones. Ustedes han tratado de enviar oro de aquí a Alemania, por ejemplo, y necesitas una third party, una persona de confianza, una tercera persona. Todo esto lo llevó a hacer este BitGold, un protocolo con mínima dependencia en partes terceras, seguro, guardado, transferible y BitGold. Él propone para BitGold, está basado en computadoras, cadenas de bits, proof of work, prueba de trabajo. Esto es una belleza. Ok. La última cadena creada en BitGold le provee a la siguiente cadena. Esto es Bitcoin. Y además, la parte interesante que se la traía aquí más adelante es aquí buscamos quién es probablemente Satoshi Nakamoto, Nick Szabo. Y dice que hay expresiones, ya esto lo vimos en el vocabulario, que aparecen un porcentaje de veces en el paper y la probabilidad de conseguir. A ver, si yo escribo hours o nosotros en un paper, la probabilidad es 1,5% de veces, pero la probabilidad de conseguir que todo lo que yo escribo, que son distintas cosas, por ejemplo, 15 o 20 palabras, por ejemplo, me la paso diciendo por ejemplo, eso podría ser una manera de encontrarme, pero escribir absolutamente todos y conseguirlas todas en un paper que yo utilice 40 coletillas, la probabilidad de conseguir esas 40 entre las personas que estudiaron solo Szabo
era posiblemente encontrar a otra persona distinta a Seibo era de 0.08%. Es decir, es muy alta la probabilidad de que repitiera todas las palabras que repite Seibo en sus escritos públicos. Además, hay otra evidencia. Es obvio que Satoshi hizo una investigación muy exhaustiva antes de mencionar los conceptos similares a Bitcoin, como cualquier científico lo haría en un paper. Esto evidencia que Satoshi hace referencia a Wade Days B-Money, esto es por eso le dije que era interesante esto, también al Hashcash, pero pero ninguno de ellos parece haber tenido tanta inspiración directa al Bitcoin. Sin embargo, no hace mención a Nick Szabo's BitGold, mientras que es visible que ha sido construido directamente del BitGold, las ideas de BitGold. Entonces es raro que Satoshi escriba sobre otras personas, pero no sobre Nick. No citaría su propio paper como etiqueta científica. Es interesantísimo esto. Otra cosa interesante, que cuando sale BitGold, él trata de colocar una fecha posterior al Bitcoin White Paper. Y esto es lo que les voy a mostrar. Hay en los artículos más grandes de BitGold, son del 2005, pero él parece que edita la fecha haciendo edición al blog post, no sé si ustedes han tenido un blogspot de Google, pero editando la fecha, solo es posible manualmente editar las fechas del post, pero el link no lo puedes alterar. Y aquí es cuando retrocedo y les muestro a ustedes que el link no lo puedo alterar. Y no importa, si aquí dice 2008, el link fue publicado en el 2005. Mucho más de 3 años de haber sacado el paper de Bitcoin. Esto es como un intento de confundir las fechas, porque él tenía todas estas ideas de Bitcoin antes de eso. Diez años después de pensar sobre BitGold, Nick se interesa en producir una implementación completa de su moneda. ¿Y qué pasa justo después? Sale el white paper y el software de Bitcoin. De hecho, los comentarios son incluso mejores que el artículo. El post del 2005, el blog, solo tiene diferencias de espacios en blanco. Le pasó un difference, si ustedes quieren saber la diferencia entre un archivo y otro, en el archive.org, en el Wayback Machine, para ver las dos versiones. Y lo único que hizo para cambiar la fecha fue poner espacios en blanco. Lo hizo como para confundir, pero acuérdense que la URL no la puede cambiar y aparece en el 2005. Además, he de notar que posiblemente una extraña coincidencia, Nick y Satoshi tienen las mismas iniciales. En japonés, Satoshi es el nombre, se describiría correctamente como Nakamoto Satoshi o Nick Szabo. Interesante, ¿no? La gente buscando cualquier cosa de teorías conspirativas son mucho mejores que nosotros. He hecho mi propia investigación con diferentes metodologías y llego a la misma conclusión. Incluso Hal en ese momento estaba trabajando en su propia implementación para una moneda digital distribuida basada en Proof of Work, de Proof of Work. Eso quiere decir que Szabo el concepto estaba perfecto para Bitcoin. Para mí, Satoshi Nakamoto era un joint venture, o sea, la conjunción entre el trabajo de Szabo y Finney, trabajando juntos. Esto evidencia que Satoshi Wade Days B-Money, la referencia, y al igual que Hashcash,
Yo le respondí un email a Satoshi en septiembre de 2008 sobre Hashcash y le sugerí que debería haber B-Money. Satoshi me dijo que no estaba consciente de B-Money. Él contactó a Wave. Todo esto está escrito en la web. Hay muchas similitudes en el formato. Es decir, si yo en vez de poner espacio, 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 pongo el tab y me como los 12 o 8 espacios de una vez. De la manera de cómo tú puedes escribir o cómo tú puedes escribir código. Interesantísimo. Sé que es largo el video, pero siempre debemos recordar que esto es lo más bonito que nos ha pasado, que hay que darle honor a quien honor merece. Y recuerden que todos ellos son Satoshi, a lo mejor. Ellos y todos los mencionados. El único que posiblemente no sea Satoshi es quien dice ser Satoshi. Eso lo dejamos para otro día. Pero este no es. Y recuerden, lo bonito de esto es Bitcoin, señores. Ninguna otra cosa que se crea Bitcoin lo es. Así que hasta aquí les dejo, manito arriba, compártelo, suscríbete si no lo has hecho y nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, mantente cripto.